Todo propietario conoce la fibra de vidrio. La has sacado de tu ático con los brazos cubiertos por mangas largas en pleno mes de julio, tratando de no respirar demasiado profundo. Te hace picar la piel, te hace arder los pulmones. Y detrás de tus paredes ahora mismo probablemente está creciendo moho que no puedes ver. Había algo mejor. Hoy en día se utiliza en todo desde viviendas unifamiliares hasta una torre de oficinas de 7 pisos. Pero aquí está lo importante para este video. Mientras Francia construía escuelas con este material, mientras Bélgica fabricaba 5 millones de bloques de hempcrete al año, mientras el Reino Unido lo instalaba en grandes almacenes, Estados Unidos había convertido la planta en sí misma en un delito federal. Lo que esconden tus paredes. Antes de llegar a la prohibición necesitas entender qué es realmente la fibra de vidrio, porque la industria ha pasado décadas haciéndote creer que es normal. El aislamiento de fibra de vidrio es vidrio hilado, fragmentos microscópicos de vidrio suspendidos en resina petroquímica. Cuando lo cortas, lo instalas o lo perturbas, esos fragmentos se vuelven transportados por el aire. Se incrustan en tu piel, irritan tus ojos y pulmones. Cada manual de instalación de fibra de vidrio te dice que uses guantes, gafas, un respirador y ropa que cubra todo el cuerpo. Entra a cualquier ferretería y toma un rollo. Lee las advertencias en el empaque. Este es el material dentro de las paredes de casi todas las casas construidas en los últimos 50 años. Y aquí está lo que el manual de instalación no menciona. La fibra de vidrio no tiene ninguna capacidad para gestionar la humedad ninguna. Cuando el agua la alcanza, ya sea por una tubería con fugas, una barrera de vapor fallida o la condensación causada por cambios de temperatura, el material se comprime. Los bolsillos de aire que proporcionan aislamiento colapsan, el valor R disminuye. Y debido a que la fibra de vidrio atrapa esa humedad, en lugar de liberarla a la estructura de madera que la rodea, comienza a pudrirse en la oscuridad donde no puedes verlo. Las colonias de moho se forman detrás de tu panel de yeso. Para cuando las hueles o ves la mancha en el techo, el daño ha estado extendiéndose durante meses. Un estudio universitario encontró que los edificios aislados con hempcrete mostraban más del 50% de reducción en las bajas por enfermedad de los ocupantes en comparación con estructuras aisladas de manera convencional. El entorno alcalino de la cal mata el moho antes de que pueda establecerse. La fibra de vidrio hace lo contrario, crea la incubadora perfecta. Cuando la fibra de vidrio arde, no simplemente se derrite. Las fibras de vidrio en sí son técnicamente no combustibles, pero la resina que las mantiene unidas libera formaldehído y otros compuestos orgánicos volátiles. En un incendio doméstico, los químicos que libera tu aislamiento pueden ser letales antes de que las llamas siquiera te alcancen. Los bomberos lo saben, las compañías de seguros lo saben, y la industria sigue vendiéndolo porque no había nada legal que lo reemplazara. Ahora compáralo con el hempcrete. Si esto cambió la forma en que piensas sobre las paredes de tu casa, un me gusta rápido ayuda a que esto llegue a más personas que merecen saberlo. La pared que se niega a arder. El hempcrete no es concreto. El nombre es engañoso. Es un biocompuesto, una mezcla de sheaf de cáñamo, un aglutinante a base de cal y agua. Cuando se mezcla y se compacta dentro de un encofrado alrededor de una estructura de madera, se endurece formando una pared sólida y ligera que hace algo que ningún aislamiento moderno hace: respira. La cal mineraliza el cáñamo, recubre cada fibra con una capa alcalina que es naturalmente hostil al moho, a las plagas y a la descomposición. Los constructores medievales lo usaron durante siglos. Estados Unidos lo prohibió durante 81 años. No porque fallara, sino porque crecía en una planta que parecía una droga. Ese material resistía el fuego tan bien que los laboratorios modernos no podían hacerlo arder. Regulaba la humedad sin atraparla y estaba hecho de una planta que crece 15 pies de altura en una sola temporada. El pH de esa capa de cal se sitúa entre 12 y 13 aproximadamente, equivalente a la lejía. Nada crece en ella, nada la consume. Pero aquí es donde se vuelve extraordinario. En 2020, la empresa estadounidense Hempitecture, con sede en Idaho, se convirtió en la primera en someter el hempcrete a la prueba ASTM E84, el estándar federal para características de propagación del fuego. En una escala de 0 a 450, donde 450 es extremadamente inflamable, el hempcrete obtuvo 0. 0 en propagación de llama, 0 en desarrollo de humo. El laboratorio de pruebas dijo que el único otro material que habían visto con un rendimiento tan alto era la lana mineral. En 2024, Amerishield probó un panel de pared de hempcrete a escala real bajo la norma ASTM G119, el estándar de oro para resistencia al fuego.
Una pared de 12 pulgadas fue sometida a 1700 grados Fahrenheit durante 60 minutos. El lado expuesto al fuego se carbonizó en la superficie. El lado opuesto nunca superó la temperatura ambiente. Aprobó la prueba. Compáralo con una pared llena de fibra de vidrio. Cuando un incendio alcanza las paredes, la resina de la fibra de vidrio libera gases tóxicos. El aislamiento colapsa. En cuestión de minutos, la cavidad de la pared se convierte en una chimenea que acelera el fuego hacia arriba. El hempcrete hace lo contrario, se carboniza en la superficie y protege la estructura detrás. Entonces, ¿por qué este material fue un delito federal durante 81 años? La prohibición que construyó una industria. En 1937, el Congreso de los Estados Unidos aprueba la ley del impuesto sobre la marihuana. El objetivo declarado era regular el cannabis recreativo, pero la ley no hacía distinción entre el cannabis cultivado por sus compuestos psicoactivos y el cáñamo industrial cultivado por su fibra semilla y material de construcción. Mismo género, misma forma de hoja, plantas completamente diferentes. El cáñamo industrial contiene menos de 0,3% de THC. Podrías fumar una pared entera de hempcrete y no sentirías nada más que arrepentimiento y polvo de cal en la garganta. Pero esa distinción no importó. Bajo la ley, el cáñamo se volvió prácticamente ilegal de cultivar, procesar o vender sin un permiso fiscal prohibitivo que casi nunca se concedía. Para 1970, la Ley de Sustancias Controladas clasificó todo el cannabis, incluido el cáñamo industrial, como sustancia de categoría 1, la misma categoría que la heroína y el LSD. Una planta que los humanos habían cultivado durante más de 10.000 años ahora era legalmente equivalente a las sustancias más peligrosas conocidas. Y aquí es donde la historia pasa de ser una tragedia a algo más oscuro. Con el cáñamo eliminado del mercado estadounidense, la industria de la construcción necesitaba aislamiento. La fibra de vidrio ya estaba siendo fabricada por Owens Corning, que registró el icónico color rosa en 1956. El aislamiento de espuma en spray provenía del sector petroquímico. El aislamiento de celulosa requería retardantes químicos para cumplir con los códigos de construcción. Estos productos llenaron el vacío que la prohibición del cáñamo creó y lo llenaron durante 8 décadas sin competencia real. El mercado de aislamiento de fibra de vidrio por sí solo vale más de 14.000 millones de dólares en Estados Unidos a partir de 2025. La industria global de aislamiento supera los 50.000 millones. Ese es un mercado construido sobre décadas de protección regulatoria. No porque el producto fuera el mejor disponible, sino porque su competidor natural más efectivo era un delito federal. Mientras era ilegal, la industria de la fibra de vidrio llenó tus paredes con fragmentos de vidrio en su lugar. Algo no cuadra. La planta que construyó imperios. Para entender lo absurda que fue la prohibición, necesitas entender lo antiguo que es este material. El cáñamo no fue un experimento medieval marginal. Fue uno de los cultivos industriales más importantes en la historia de la humanidad. Si este tipo de conocimiento oculto te importa, considera suscribirte. La mayor parte de lo que cubro aquí ha sido olvidado o deliberadamente suprimido y creo que eso vale la pena cambiarlo. Europa nunca prohibió el cáñamo, Francia nunca dejó de cultivarlo, el Reino Unido, Bélgica, Alemania, los Países Bajos, todos continuaron construyendo con hempcrete mientras Estados Unidos fingía que la planta no existía. Una empresa belga llamada Isohemp abrió una fábrica en 2021 que ahora produce 5 millones de bloques de hempcrete al año. En la ciudad flamenca de Opwijk, la escuela primaria de Le Trommel se convirtió en la primera en Flandes, en renovarse con bloques de cáñamo de 30 centímetros en 2022. El objetivo era simple: crear aulas donde los niños pudieran respirar aire limpio y mantenerse cómodos durante todo el año sin sistemas mecánicos complejos. Mientras los niños belgas estaban sentados en aulas de hempcrete, los constructores estadounidenses necesitaban un permiso federal para tocar la planta. Los números que no quieren que compares. Si alguna vez has estado en una ferretería comparando valores, R en paquetes de aislamiento, has estado midiendo lo incorrecto. El valor R del hempcrete, la medida estándar de resistencia térmica, es aproximadamente R2 a R2.5 por pulgada. La fibra de vidrio alcanza entre R3 y R3.8 por pulgada. En esa única métrica la fibra de vidrio gana. Y cada vendedor en esa tienda te lo dirá, pero el valor R solo mide la resistencia al flujo de calor en estado estacionario. No mide lo que sucede en el mundo real, donde la temperatura cambia entre el día y la noche y la humedad varía con cada lluvia. El hempcrete tiene una masa térmica significativa, absorbe calor durante el día y lo libera lentamente por la noche,
suavizando las fluctuaciones de temperatura de una manera que la fibra de vidrio ligera no puede replicar. Los investigadores están desarrollando nuevas métricas para capturar este rendimiento en condiciones reales, porque el valor R por sí solo no cuenta toda la historia. Luego está la humedad. El hempcrete absorbe vapor de agua cuando el aire es húmedo y lo libera cuando el aire es seco. Tiene un valor de amortiguación de humedad tan alto que algunos investigadores lo clasifican como excelente, mejor que prácticamente cualquier aislamiento convencional del mercado. La fibra de vidrio no amortigua la humedad en absoluto. O permanece seca y funciona, o se moja y falla. Luego está el carbono. Una pared típica de hempcrete secuestra entre 16 y 80 kilogramos de CO2 por metro cuadrado a lo largo de su vida útil. La planta de cáñamo en sí absorbe entre 8 y 15 toneladas métricas de carbono por hectárea durante su temporada de crecimiento de 4 meses, significativamente más que un área equivalente de bosque. Cuando ese carbono queda atrapado en una pared con cal, permanece allí durante toda la vida del edificio. La pared literalmente está extrayendo carbono de la atmósfera mientras aísla tu casa. Un estudio de la Universidad de Colorado encontró que después de restar todas las emisiones de fabricación, una pared de hempcrete almacena un neto negativo de 7,2 libras de carbono por metro cuadrado. La fibra de vidrio está hecha de vidrio y resinas petroquímicas. Su proceso de fabricación emite carbono. Su eliminación contribuye a los vertederos. Un material ayuda a la atmósfera, el otro la perjudica, y el costo es la conversación honesta. Una pared convencional, estructura de madera, aislamiento de fibra de vidrio y panel de yeso cuesta aproximadamente entre 5 y 10 dólares por pie cuadrado instalado. Una pared de hempcrete cuesta entre 10 y 20 dólares por pie cuadrado. Esa es una diferencia real, pero el hempcrete reemplaza múltiples capas en un solo vertido. No necesita barrera de vapor separada, ni aislamiento separado, ni revestimiento adicional. Cada armada en Europa funcionaba con cuerdas y velas de cáñamo. La palabra canvas proviene del latín cannabis. Henry VIII multaba a los agricultores ingleses que se negaban a cultivarlo. La Armada Española llevaba aparejos hechos de cáñamo. Los primeros borradores de la Constitución de Estados Unidos fueron escritos en papel de cáñamo. Esto no era una planta de nicho, era infraestructura de la civilización. Y a lo largo de la vida útil del edificio, el ahorro energético, gracias a su masa térmica y regulación de humedad, reduce considerablemente esa diferencia. Aún así, el costo actual refleja 81 años de supresión. La cadena de suministro es inmadura. Los contratistas capacitados son escasos. La mayor parte de la materia prima todavía se importa de Canadá o Europa, porque el procesamiento de cáñamo en Estados Unidos apenas existe. Esto no es un fallo del material, es el resultado predecible de hacer ilegal una planta durante 3 generaciones. La pared ahora es legal. En 2018 la ley agrícola finalmente distinguió entre cáñamo industrial y cannabis. El cáñamo con menos de 0,3% de THC se volvió legal para cultivar en Estados Unidos. Pero la legalidad no significó aceptación. Pasaron 4 años más antes de que el hempcrete entrara en el código de construcción. En 2022 el International Code Council aprobó el apéndice BL para el Código Residencial Internacional de 2024, la primera vez que el hempcrete aparecía en cualquier normativa de construcción estadounidense. Permite la construcción con cal y cáñamo en viviendas unifamiliares y bifamiliares de hasta 2 pisos en zonas de bajo riesgo sísmico, sin necesidad de ingeniería adicional. Las zonas sísmicas altas todavía requieren un ingeniero licenciado a partir de 2026. Las primeras jurisdicciones en adoptarlo fueron la ciudad de Austin, Texas, y el estado de Minnesota. La mayoría de los estados aún no lo han adoptado. Muchos inspectores de construcción nunca han oído hablar de ello, y los edificios comerciales, oficinas, escuelas, hospitales siguen completamente fuera del código. El hempcrete no está en el Código Internacional de Construcción que regula edificaciones comerciales. Los niños estadounidenses todavía no pueden sentarse legalmente en aulas de hempcrete como ya lo hacen los niños belgas. En octubre de 2025, las actualizaciones del IRC 2027 fueron aprobadas por unanimidad 11-0 en Cleveland. Por primera vez, los sistemas de paredes de hempcrete resistentes al fuego se incluirán en el código. 3 configuraciones de pared, todas probadas bajo ASTME 119, todas superando una prueba de resistencia al fuego de 1 hora.
Esto es progreso, pero es un progreso que tardó 88 años en llegar. Lo que el Hempcrete no puede hacer. No voy a fingir que este material es perfecto. El Hempcrete no es estructural. No puede soportar cargas. Todo edificio de Hempcrete necesita una estructura de madera u otro sistema portante para sostener el peso del techo y los pisos. El Hempcrete rellena el armazón, aísla, protege, pero no sostiene el edificio. Esta es la objeción más común de los constructores tradicionales, y es técnicamente correcta pero también irrelevante. Todos los materiales de aislamiento modernos funcionan igual. La fibra de vidrio no es estructural. La celulosa no es estructural. La espuma en spray no es estructural. La comparación justa es Hempcrete versus fibra de vidrio como material de relleno, no Hempcrete versus concreto armado como estructura. El Hempcrete vertido in situ tarda entre 6 y 12 semanas en curar. La regla general es aproximadamente una semana por pulgada de espesor bajo condiciones moderadas. Los bloques prefabricados eliminan este problema. Llegan secos y listos para instalarse como mampostería, pero cuestan más y pueden crear pequeños puentes térmicos. El Hempcrete proyectado ofrece un punto intermedio más rápido, pero requiere equipos y mano de obra especializada. Pero el cáñamo no era solo cuerda, tela y papel. La planta tiene un núcleo leñoso interno llamado sheaf o hurt que es rico en sílice. Cuando ese núcleo se mezcla con cal y agua sucede algo notable. La cal se une a la sílice en el cáñamo, lo mineraliza. Convierte una fibra vegetal en algo más cercano a la piedra, ligero, poroso y casi imposible de quemar. Y el clima importa. Necesita temperaturas superiores a 40 grados Fahrenheit. La alta humedad ralentiza el secado. Esto requiere planificación. Estas son limitaciones reales. Nadie debería decir que es un reemplazo simple. La pregunta importante nunca fue si el Hempcrete es perfecto. La pregunta es esta: ¿por qué el gobierno de Estados Unidos eliminó esta opción durante 81 años? Los constructores medievales sabían que el cáñamo con cal creaba muros duraderos transpirables resistentes al fuego. Los merovingios lo sabían hace 1400 años. Los restauradores franceses lo confirmaron. Los laboratorios modernos lo demostraron. Y durante 81 años no se te permitió usarlo, no porque fallara, no porque fuera peligroso, sino porque una planta parecía otra. La fibra de vidrio en tus paredes está atrapando humedad y puede liberar gases tóxicos en incendios. El Hempcrete permaneció olvidado. La prohibición terminó, el material es legal, el código existe. La única pregunta es cuánto tardará en volver. Ahora que sabes lo que el cáñamo y la cal pueden hacer juntos, hay otro material donde los romanos llevaron la cal aún más lejos: el hormigón romano, capaz de sobrevivir 2000 años bajo el agua. Los ingenieros lo ignoraron durante siglos, hasta que lo estudiaron al microscopio electrónico, y lo que encontraron cambió todo. Los arqueólogos confirmaron que ya en el siglo VI, los merovingios, la dinastía que gobernó a los francos en lo que entonces se llamaba la Galia, usaban cáñamo mezclado con mortero de cal en la construcción de estribos de puentes. Ese material fue encontrado aún intacto después de 1400 años bajo el clima, bajo inundaciones, bajo el peso del tráfico, y el compuesto de cal y cáñamo no se había descompuesto. Esto no era un caso aislado. En toda la Europa medieval los constructores usaban el sheaf de cáñamo con cal como relleno para paredes con estructura de madera. La técnica era simple, los materiales eran locales y los resultados eran duraderos. Un armazón de madera soportaba la carga estructural. La mezcla de cáñamo y cal rellenaba las paredes, proporcionando aislamiento y protección contra los elementos. Así es exactamente como funciona el Hempcrete moderno hoy en día. El principio de ingeniería no ha cambiado en más de 1000 años. Los restauradores franceses redescubrieron esta técnica exacta en la década de 1980, cuando intentaban reparar casas medievales con entramado de madera en Normandía y Bretaña. Las paredes originales eran de cáñamo y cal. Los restauradores retiraron siglos de yeso superficial y encontraron el material central aún en buen estado. Lo probaron, lo midieron y se dieron cuenta de que no solo era adecuado para restauración, era excepcional como material de construcción por derecho propio. Comenzaron a usarlo en nuevas construcciones. Francia ha estado construyendo con Hempcrete durante más de 30 años.